y hablar, antes de entrar con las cosas que dice Díaz-Canel, de que sí hay un futuro para Cuba. Claro. Esa cosa pesimista, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? No, yo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate, estábamos escuchando a Eliezer, que es un ejemplo de alguien que vino, que creció bajo el comunismo, vino ya un hombre y ha logrado, o sea, abrirse camino de una manera muy, muy cómoda. Y es que el sistema saca lo mejor y lo peor de las personas. Entonces, yo te he expresado antiguamente, en otros momentos, yo soy sumamente optimista. Cuba no parte desde un primitivismo, o sea, la nación cubana ha seguido, vive fuera de su territorio y así se llevará a la Cuba. Y el cubano tiene esa mentalidad intramuros de que los que viven fuera del territorio, particularmente en áreas donde predomina la población cubana, como que es una extensión, es en efecto una provincia fuera. O sea, el contexto cubano en cuanto a la relación entre los que viven fuera y los que viven dentro es muy fluido. O sea, no es una desconexión como en otros casos que se ve más difícil. Acá no. Y aparte el factor geográfico, en adición a eso, y la influencia y el poder que tienen los cubanos que viven particularmente en los Estados Unidos, es extraordinaria. O sea, no tenemos que ir más lejos que en esta administración. O sea, el arquitecto de la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos en este momento es un cubano-americano. Un cubano-americano que quiere a Cuba, entiende el problema de Cuba y está haciendo todo lo que está en su poder para conducir la política de este gobierno a favor de promover la libertad de Cuba. Eso es tremendo, es tremendo. Así que yo estoy sumamente optimista. Y dentro de Cuba hay mucho talento, ¿no? Y talento inesperado, súper joven. La chica con la que hablamos el otro día. Ana Benzi. Correcto. Es tan lúcida, es tan brillante, para usar el término, y lo son. ¿Te acuerdas de ese momento en que para congraciarse con no sé quién, o sí sé con quién, dejaron salir a disidentes que venían por Miami y pasaban por la mesa del espejo? Yo me quedaba frío. Alcántara, que tú lo ves ahí en esa batalla, en una cosa, en un ambiente horroroso, y llegó ahí al programa bien vestido, dijo un montón de cosas tan inteligentes, pero tan transparentes, tenía una cultura, un conocimiento de las artes, y sobre todo de las artes plásticas, y por ahí te puedo decir de muchísimas personas. O sea, hay talento fuera y hay talento dentro también, y solamente hay que liberarlo. No, el nivel de concienciación, a pesar de haber sido criado con un sistema que te está inculcando el oficialismo desde que naces hasta en cada aspecto está ahí presente la ideología y el buscar la domesticación de la población. Eso causa un rechazo por saturación. Pero mira, Juan Manuel, el caso de la muchacha esa que tú mencionaste, Ana Benzi, o sea, ¿cómo identifica el problema? ¿Cómo identifica el problema de Cuba? ¿Cómo responde? Y ella es parte de un grupo, o sea, no estamos hablando de un caso aislado, que es lo más importante. Estamos hablando de toda una gama de cubanos jóvenes que entienden de manera pristina cuál es no solo el problema, sino cuál sería la solución. ¿Te das cuenta? Lo pueden argumentar, lo pueden explicar. Está ahí con el embajador americano, ¿no? La fue a visitar. ¿Eso fue reciente ahora? Hoy, acaba de... Ah, ¿eso fue hoy? Ah, qué bien, qué bien. Sí, porque lo vi a él también no me acuerdo ahora en qué otro lugar. O sea, que ha seguido moviéndose por Cuba. Mira, eso es lo que tú acabas de decir, es importante. Identificar el problema es una cosa, es el diagnóstico que te hace el médico. Tú tienes tal enfermedad. Ahora, ¿cuál es la medicina que lleva esa enfermedad? Trabajos como lo que tú haces con todos estos seminarios, estas discusiones. El exilio, y dentro de Cuba también lo ha hecho gente, lleva años discutiendo discusiones constitucionales, economía, leyes laborales, leyes de partido. O sea,
cómo funciona un sistema exitoso. Entonces ahí yo creo que hay un aporte al que no se puede renunciar, porque si uno ha dedicado toda la vida a eso, ¿por qué vas a renunciar a ello? Por complejo de que no digan que eso es bobería. No, mira, ellos quieren que tú te acomplejes. Ese es un punto importantísimo que estás mencionando, porque fíjate la fluidez de la nación cubana dentro y fuera del territorio nacional, que el castrocomunismo ha querido pintar como que ellos son Cuba y todos los que viven fuera que no comulgan con el comunismo no son Cuba, o sea que son ya estadounidenses, que no tienen nada que ver. Y el reflejo, cuando vemos esa juventud criada ya, que puede expresar y entiende, no solo en el sentido económico de decir, bueno, aquí lo que hace falta es un sistema de mercado, etcétera, sino los espacios de libertad, la importancia que tiene, la importancia de tener múltiples partidos, de tener sindicatos, todos estos conceptos. Si se quiere decir que la nación cubana fuera del territorio, el exilio, fue manteniendo ese concepto vivo, tenemos que estar muy satisfechos de ver cómo en la isla se ha absorbido, se entiende, a pesar del bloqueo de la dictadura, de tratar de controlar la información y de impedir la concienciación, no lo han logrado, han fracasado en todo eso. Y en eso, Juan Manuel, nosotros tenemos que estar sumamente optimistas de que ese capital humano que existe en Cuba, cuando el modelo premie la laboriosidad, la honestidad, el esfuerzo, vamos a ver, y un sistema legal que ampare el imperio de la ley, Cuba tiene un despegue y disfrutando de una relación muy particular con la nación cubana que vive fuera del territorio. Yo creo que este gran calvario que Cuba ha sufrido por 67 años va a tener un repunte mucho más rápido de lo que personas piensan. A veces uno escucha, va a tomar décadas más. No va a tomar décadas. La cultura es dinámica y las personas aprenden rápido y ven lo que funciona y lo que no funciona. Los retos de que habló Eliezer son muy ciertos. O sea, personas que se han acostumbrado a un sistema que tal vez estimula en cierto sentido en personas que no tienen esa iniciativa. Eso es cierto, pero hay Pero eso pasó en 1898, esclavos que fueron liberados y no tenían la menor idea de cómo ganarse la vida. Bueno, pero aprendieron, ¿eh? Exactamente. Eso en los Estados Unidos también pasó. Fíjate que Washington siempre ha tenido una población alta de negros estadounidenses, y eso es porque tras la guerra civil se consideraron más protegidos. Vamos a la capital de quien ganó la guerra para estar completamente seguro de que no va a haber un retorno al pasado. Pero yo creo que la experiencia cubana y eso que se ha vivido, que sigue latente, Juan Manuel, o sea, a ti no hay que decírtelo, es ya tu trabajo, o sea, pero todos los que están aquí, todos los que vienen, Cuba es el diario, el desayuno, el almuerzo, la cena. Es una continuidad, no importa el tiempo que llevan fuera, no importa si los hijos nacieron fuera, los sobrinos, los nietos. Esto es importante y no quiero caer en... Porque es una injusticia por reparar que está ahí y es una mentira sostenida a golpe de fuerza y entonces molesta. Es como que tú tengas ahí una cosa pinchándote todo el día, ¿no? O pinchando al vecino, y tú oigas al vecino gritar todo el tiempo. Tú dices, coño, vamos a hacer algo para ayudar a ese pobre hombre, ¿no? El castrismo apostó que la salida de los cubanos iba a ya desanimar, desinflar ese sentir de deber con la patria. Y realmente ha sido todo lo contrario. No solo si miramos el factor histórico del papel que el exilio ha jugado en misiones bélicas, de liberación, en campañas constantes para promover la libertad, sino de mantener la nación cubana viva, mantener la cultura de Cuba viva, que ahora vemos en esta juventud que creció toda la vida y a pesar de todo eso, ven el futuro. Y el futuro es dentro de la isla, pero con la experiencia de esa Cuba libre. Dice José Antonio que Polonia dejó de existir como país. Más de un siglo. Bueno, estuvo ocupada por los rusos
el imperio austrohúngaro Ajá. y los comunistas. Le quitaron, y fueron las iglesias donde se mantuvo el espíritu nacional. Durante todos esos años, primero cuando fue ocupada por el imperio austrohúngaro y por los rusos y después bajo el comunismo, las iglesias siempre mantuvieron la cultura. Y era el renacimiento ahora de Polonia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y bueno, oye, Sí. el gran ejemplo del pueblo hebreo. Sí, efectivamente. Eso es una cosa tremenda. Pero fíjate, hay gente que te puede decir, pero no han ganado y ya están gobernando. Ojo, no están así. El tema es que hay muchas cosas que te van a tomar por sorpresa al día siguiente y que tú tienes que empezar a hablarlas desde ahora para bueno, los comunistas hacen eso. Los comunistas no están en el poder y adoctrinan y mandan mensajes. Pues a nosotros nos toca desadoctrinar, claro, al revés. Pero hay muchas discusiones. Te pongo un ejemplo, yo le puse otro a Eliezer. Yo creo que Cuba no debe aventurarse inmediatamente en una constituyente. Pero todo el mundo cree que sí, porque eso es lo que está en la cabeza. Entonces te tengo que explicar que hay países que no han hecho constituyente para su Yo estoy de acuerdo contigo. Claro. Estoy de acuerdo. A ver, explícame tú por qué. Y es interesante. Bueno, porque en ese momento no existe la estabilidad para iniciar un proceso de lo cual los que viven dentro de esa isla, los que más están preparados, son los que están allegados al régimen. Y las instituciones de un régimen totalitario son tan profundas que hasta que tú no los saques, no se puede considerar tener una especie de constituyente, porque esas instituciones siguen estando ahí y tienen una hegemonía sobre el ámbito social. Una hegemonía que no se puede, del día a la noche, no puede desaparecer. Tiene que haber todo un proceso de justicia transicional, un proceso de descomunización, un proceso de limpieza para que el cubano, la sociedad cubana pueda verdaderamente participar y el modelo democrático pueda enraizar instituciones democráticas que tengan alcance de profundidad. De lo contrario, es una invitación al fracaso y pasa el desencanto, porque muchas personas, si las cosas no se hacen bien, muchas personas ven y dicen, estábamos mejor antes. Por lo menos podíamos predecir, hasta la miseria la podíamos predecir, pero de pronto hacer las cosas demasiado a prisa es peligroso. Así que estoy de acuerdo plenamente. Pero además hay un problema práctico completamente en ese tema. Vamos a hablar, tenemos mucho público viéndonos en Cuba por Facebook. ¿Qué es una constituyente? ¿Cómo se hizo en la Constitución de 40? Empezó en 1939 y entonces tú vas a elecciones y eliges a los que van a discutir la Constitución. Se llaman a esas personas constituyentes también de una constituyente. ¿Qué pasó en el 39? Se postularon miembros de los distintos partidos políticos. La mayoría de los constituyentes, creo, o eran liberales o eran auténticos. Tendría que ver ahí el detalle. Y hubo 6 comunistas metidos ahí, La Roca, Juan Marinelo, creo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que cree que esa es una mala idea. Fíjate que los comunistas la usan para desmontar democracia. Porque politizas algo que debe ser estrictamente del ámbito legal. Y de repente pasan esas constituciones como la de Chile, que gracias a Dios la rechazaron, donde los grupos indígenas o los no sé cuántos reclaman y qué sé yo, y se convierten en un arroz con mango. Pero además hay un asunto práctico. Ese es un proceso que demora mínimo un año. Entonces, en una transición, un año en esa bronca, donde no hay partidos políticos claros, donde no hay nada, es un enredo. Eso ya lo pensó hace tiempo la Plataforma Democrática Cubana, el Comité Cubano por Derechos Humanos, y encontraron una fórmula que yo voy a promover, si alguien le hace caso o no, que es un código de derechos y libertades. Ya lo vean. ¿Por qué código y no una carta de derechos? ¿No? Código para que tenga fuerza legal. Basado en que el documento básico de lucha de la oposición ha sido desde los años 70 la Carta Universal de Derechos Humanos, pero que mucha gente cree que esos derechos son para los de fuera. No, un código, un Bill of Rights,
que diga, nosotros los cubanos, y está escrito, tenemos los siguientes derechos y libertades, ¿no? Derecho de libre expresión, derecho de asociación, derecho de libertad de expresión, y en vez de estar numerados, están nombrados para que la gente se lo aprenda. Claro. Es más fácil, derecho de habeas corpus, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Dice, bueno, si ya está la Carta Universal. Bueno, la Carta Universal no forma parte del código legal del país, ¿no? Entonces, eso ya está aprobado por montones de organizaciones del exilio, y yo creo que hay que hacer un trabajo mayor y convertirla en una discusión, y grupos, porque después grupos dentro de Cuba de la época de Bofill, y Rosa María Payá hizo un trabajo importante logrando muchísimas firmas dentro de Cuba. ¿Para qué sirve eso? Para el día siguiente necesitas una ley. ¿Van a gobernar con las leyes de los comunistas? Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Qué va a decir el código? Bueno, pero eso es un Bill of Rights, dice. Sí, pero eso va a decir que ninguna ley que se escriba puede violar los siguientes derechos y libertades. ¿Resolví tu problema? Es un marco que establece los parámetros de lo que no se puede exceder. Invertir lo que pasó en Estados Unidos, que hubo primero una constitución y después se dieron cuenta que les hacía falta un Bill of Rights, una carta de derechos y libertades. Entonces, tú la pones ahí y después, bueno, si quieren, explicarle a la gente que hay países en los cuales la constitución no ha sido escrita por constituyentes políticos, sino por un grupo de abogados, especialistas en constitución, etcétera, etcétera, como España, por ejemplo. La analogía que hace es muy, muy cierta. Los Estados Unidos tuvo en lo que fue esa confederación, que fracasó en sí porque era demasiado débil y no logró el efecto que los arquitectos de este país pensaban que iban a decir, y volvieron otra vez a la tiza. Pero mira, esto lo podemos visualizar de una manera. Cuando hay un huracán que acaba de pasar y todo está destruido, no es el momento propicio para estar en una cuestión que requiere un esfuerzo intelectual, un esfuerzo de concienciación, de participación como uno quiere que la población. El exilio, y mucha gente dentro de Cuba tiene adelantado eso, consenso cubano en la década del 90, el mismo Comité Pro Derechos Humanos, muchísimos grupos han trabajado sobre proyectos. La idea es si estamos listos, si hay gente talentosa, si existe la investigación, la documentación. Y vuelvo a lo mismo, los mambises no esperaron a ganar la guerra para escribir 4 documentos. Claro. El de Guaymaro, el de Jimaguayú, el de La Yaya, el de Baraguá. 4, no 1. Pero la diferencia de el proceso de la guerra de independencia es que un régimen totalitario, Juan Manuel, es completamente diferente. O sea, Cuba pudo transitar de la colonia española, después el papel que los Estados Unidos jugó, que ya de entrada determinados aspectos de la vida norteamericana, el cubano ya la vivía. O sea, porque Cuba es un caso muy subgénero. El cubano ya tenía una relación muy particular con los Estados Unidos, siendo aún una colonia. Pero fue un desarrollo, podemos decir, natural. Con un régimen totalitario hay que sacar esas instituciones, todas las instituciones del Partido Comunista de Cuba, la organización de los trabajadores, todo tiene que ser, o sea, el impacto que tiene, el control que tiene, ni hablar del sistema judicial, de las cortes, de la policía, todas esas instituciones no pueden coexistir en una Cuba democrática que se está despegando, porque el modo de que han ejercido el terrorismo de Estado por cerca de 7 décadas le da una desventaja enorme a cualquier movimiento, partido, asociación que sea, en los términos de los comunistas, contestatario, o sea, que sean las fuerzas democráticas, las apaga. Entonces, tiene que haber primero una limpieza de esas instituciones totalitarias, una eliminación de esas instituciones totalitarias, para que verdaderamente pueda agarrar profundidad las normas democráticas. O sea, realmente él lleva ¿cuántos años organizando? Desde el 2013. Desde el 2013 organizando, pues, por lo menos 2 veces al mes, ¿no? Una vez al mes, pues estos seminarios donde se discute todo, sobre todo de dónde venimos, qué está pasando, cómo sería la Cuba del futuro. Entonces,
Díaz-Canel habla hoy a la prensa como si él fuera el único o ellos fueran los únicos que tienen la capacidad de gobernar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que casi todas las preguntas están contestadas, ¿no? ¿Qué me dices, Didier? Aquí, bueno, dale, ¿quieres tirar algo Sí, a ver? La pregunta que le hizo la periodista. Ajá, vamos a ver. Adelante. Así que ella le preguntó si estaba dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, para la gente de Cuba, para el pueblo de Cuba. Y digo, en Cuba los que estamos en el gobierno no fuimos elegidos por Estados Unidos, fuimos elegidos por el pueblo, aunque haya quienes intenten negarlo. A ver, contéstame eso tú, porque yo ya me da una cosa, ¿no? Es que, de nuevo, es insistir en la falsedad de que en Cuba el pueblo es soberano, de que hay un sistema democrático y que ellos están ahí legítimamente. Entonces, eso requiere, por ejemplo, de la periodista que le ha hecho esa pregunta, una pregunta de seguimiento y decirle, bueno, pero nada más que hay un partido en Cuba y ese partido ha absorbido el Estado. Sí, pero no, la periodista no entró en eso. No, yo sé, pero... Por ahí va la cosa. Pero es que tú no puedes invitar a un dictador y darle una plataforma si no estás dispuesto a confrontarlo cuando te va a decir ya una barbaridad. Mira, hubiera sido más honesto que diga, sí, tenemos una dictadura, pero la verdad es que allá somos felices y que hubiera, o sea, llevado una racionalización del despotismo. Por lo menos hubiera sido un intento más honrado. Pero el pretender y decir que el pueblo votó por ellos, que ellos tienen legitimidad y que los Estados Unidos no tienen por qué meterse, eso es, o sea, una irresponsabilidad de el que le hizo la pregunta, y eso tú como periodista, tú no dejabas escapar una oportunidad cuando las veces ella estuvo bien, lo que pasa es que no está, él responde con preguntas, la cuestiona a ella, que es un truco de cuestionar al periodista, ¿no? Pero mira, tú decías cómo desmontar el sistema. Bueno, pasa por una cosa básica, eliminar el monopolio del Partido Comunista, eliminar el monopolio de la CTC, porque la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba, es un monopolio de los sindicatos que termina por representar en vez de los obreros al régimen. Eliminar todos esos monopolios y el sistema sin esos monopolios se desmorona. Al menos institucionalmente, ¿no? Pero yo he visto en los debates que ustedes hacen preguntas básicas y yo les digo, te juro que todo eso está respondido 1000 veces. Después vendrá la realidad y pondrá las cosas en su lugar. ¿Prohibir o no prohibir al Partido Comunista? Se tiene que prohibir primero porque ningún partido puede absorber el Estado. Y en el caso del Partido Comunista de Cuba ha habido una fusión del Estado, se han comido el Estado. El partido es el Estado y un partido no puede hacer eso y permanecer con legalidad por la sencilla razón de que no da un terreno de competencia a todos los otros partidos por las instituciones que controla, que tú bien has mencionado, que son instituciones estatales y paraestatales, pero son desprendimientos de ese partido político. Entonces ya es una maquinaria de guerra. De modo de que los patrones están bien claros. Todos los países que han llevado a cabo la ilegalización o el límite al poder de partidos antisistema, porque no se trata solo del Partido Comunista, un partido fascista tiene que también ser limitado por su capacitación de hacerse cargo del Estado si llegan al poder. Ya están en el poder en Cuba y eso es precisamente lo que han hecho. Esto no quiere decir que si un comunista pues quiere ir a una manifestación y expresarse con la hoja y el martillo, por supuesto lo puede hacer. Si alguien que fue comunista y decide iniciar un partido que por supuesto renuncia a la violencia para llegar al poder político, rechaza ese pasado tenebroso y se apega, tiene que haber una corte independiente que constantemente está fiscalizando esos procesos, esos partidos. Y hay numerosas democracias. O sea, Israel, por ejemplo, ilegalizó partidos extremistas. O sea, que esto es una medida, en las ciencias sociales se conoce como democracia militante. O sea, es darle fuerza a la democracia para que no vengan movimientos subversivos
al poder. Te tengo una mejor. No porque lo inventé yo, porque he visto 100 discusiones. Eliminar o no, prohibir o no prohibir al Partido Comunista. El problema es que tú prohíbes al Partido Comunista y te cambian de nombre, como hicieron el Partido Socialista Popular. Entonces no hace falta nombrarlos, sino describirlos. Primero, mucha gente cree que debe haber una ley de partidos que regule con la mayor libertad posible la organización de los partidos. Y esa ley de partidos debe incluir un artículo que diga que todo partido político clasista, Claro. racista, que pretenda monopolizar la actividad política en nombre Totalmente. de cultura, religión o ideología, que todo partido político que tenga un aparato de inteligencia que se dedique a espiar a los otros partidos políticos o no sé cuánto, está prohibido. Claro, pero Entonces ya da igual el nombre que le pongas, porque no lo nombraste, lo describiste. Pero esos son para los partidos nuevos. Pero el Partido Comunista de Cuba... No, como partido nuevo, ningún el Partido Comunista no califica ahí. Inmediatamente tiene que ser, pero estamos hablando, suponiendo que un ex comunista, la verdad, decide... Tendría que postularse iniciar por otro partido. Por otro partido, claro, pero el Partido Comunista de Cuba per se tiene que ser desmontado con Bueno, todas pero sus ya cuando tú le instituciones. pones esos, dejó de existir. Está Exacto. prohibido. Bueno, claro, pero... Porque en esto Y no lo nombraste. No pueden decirme, No, pero sí es importante nombrar, te voy a decir por qué. Porque aquí se está haciendo también un juicio moral, Juan Manuel. Un juicio moral. No podemos relativizar los 67 años de dictadura comunista. O sea, esto no ha sido una cuestión de opinión de que, bueno, a capitalista versus comunista. No. O sea, aquí son ideas que se montaron en el poder político y cometieron crímenes de lesa humanidad. O sea, se ejerció un terrorismo de Estado, se sigue ejerciendo el terrorismo de Estado bajo la mantra de un partido. Ese partido tiene que responsabilizarse, es un partido criminal. Entonces, ese enfoque se tiene que hacer para evitar... Incluso debería aclararse que para postularse no tienes que ser a bordo de un partido. En los Estados Unidos tú puedes postularte a nombre del Club de Leones. Claro, sí, efectivamente. O sea, ¿no? Esa idea de que solo un partido político, cuando Estados Unidos, cuando se forma esta nación, nadie estaba pensando en los partidos políticos, ¿no? Por eso hay el énfasis que hay en el tema del Congreso. Lo que le quiero decir a los que nos están viendo dentro de Cuba o aquí, incluso aquí, es que la Cuba del futuro se la han pensado gente mucho más importante que nosotros. Y lo que pasa es que nosotros hemos ido a esos libros o hemos asistido en esos debates, y que no se debe tener miedo. No se debe tener miedo porque por lo menos Cuba le ha cabido en la cabeza a muchísima gente de verdad, con esa cabeza bien amueblada y con muchísimos estudios, y además hemos vivido la experiencia, por favor. Ya sabemos qué funciona y qué no funciona, etcétera. Entonces nada podrá ser peor que lo que hay ahora mismo. Correcto. No hay. No nos vengan más con el cuento y toda esa locura. Que Díaz-Canel estaba justificándose ante la Comisión de Derechos Humanos, que además que es un grupo de derechos humanos pro-castrista de alguna manera, ¿no? La comisión te dijo que los cubanos están dispuestos a defender los logros alcanzados. Ajá, pero además, aquí hay otra cosa importante. De nuevo, dicen que están dispuestos a ir palmo a palmo de tierra a pelear con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es una declaración política importante porque es el fracaso absoluto de cualquier vía de negociación con el régimen. Veamos. El pueblo cubano defenderá frente al apetito voraz del imperio que nos agrede cada palmo del suelo patrio. La determinación de cubanas y cubanos para defender nuestra absoluta soberanía es total. El pueblo cubano. Fíjate cómo ellos hablan, el pueblo cubano. ¿Quién coño te ha dado a ti permiso para hablar en nombre del pueblo cubano? Como si ellos fueran el pueblo cubano, como si el Partido Comunista fuera la nación cubana, como si en el Partido Comunista radicara la soberanía. La soberanía nacional, discúlpame, quizás la vehemencia, la soberanía nacional está secuestrada por el Partido Comunista, que ha dicho que es inamovible, que no puede, que es el único que tiene derecho a regir los destinos de cada uno de los ciudadanos. O sea, ustedes han mancillado la soberanía nacional. Fíjate, no jodan. Hoy mismo, porque estoy terminando rápido un libro sobre los requisitos para una transición democrática cubana, y en los juicios de Nuremberg se estableció que la soberanía no reside en el nombre
de una nación porque eso es lo que los nazistas quisieron decir. Bueno, nosotros somos soberanos, podemos tener otro sistema. No, no, no. Lo que se llevó a cabo, sus líderes, los oficiales, son responsables de los crímenes que cometieron. No hay una mantra de soberanía de nación como si fuera algo metafísico, y sobre todo en una dictadura donde no existe la soberanía popular. Lo que pasa que en esto, Juan Manuel, es la guerra del lenguaje, la guerra de los conceptos que ellos buscan de manera repetida ganar y lo repiten. Y esto es parte de la confrontación que hay que hacer en todos los medios, en cada lugar que uno puede, porque a la misma vez de ahí es donde surge la concienciación ciudadana. Te das cuenta donde se le dice, pero no, ustedes no son, ¿qué soberanía popular estás hablando? Si ustedes tienen secuestrado, como tú bien mencionas, sí, un pueblo que es incapaz de, no se le da el espacio. Es más, el gran fracaso es que 67 años después de haber tomado el poder, tienen que seguir ejerciendo el terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. Y han dependido de factores externos, petróleo venezolano, el subsidio soviético, el narcotráfico, dependen de eso para la supervivencia. No, y además, a ver, eso aquí lo hemos explicado varias veces, la soberanía, el soberano era el rey, pero el mundo evolucionó y entonces pasó la soberanía a la nación. El mundo ha seguido evolucionando y como tú dices, después de Nuremberg, se dieron cuenta que la soberanía no radica en algo medianamente abstracto como una nación, sino que el soberano es el individuo. No puede haber soberanía nacional sin soberanía individual, porque al fin de cuentas el individuo, ya que quieren defender a las minorías, es la menor de las minorías. No hay nada, es una cosa tremenda. Pero lo que tú decías de los pretextos, la Carta Universal de Derechos Humanos es universal para que nadie usara pretextos religiosos, ideológicos, patrióticos, étnicos, para violar los derechos humanos. No, porque nuestra costumbre es hacerle la ablación a las adolescentes. En nombre de la costumbre no puedes hacer esa barbarie. Claro. No, nuestra costumbre es que no haya partidos políticos. No. Primero que eso es mentira, en Cuba había partidos políticos, ¿no? Todos son pretextos, por eso se llama universal. Y entonces... Y es que esto es parte de la... Fíjate cómo cuando miramos los derechos humanos de ya tercera y cuarta generación, en parte violan a los derechos humanos de la primera generación en gran medida, porque van al punto que tú quieres. Y esto ha sido un invento de este tipo de dictaduras, que buscan entonces suprimir la libre expresión a nombre de tener espacios culturales protegidos, donde si esa cultura pues comete violaciones en masa, de alguna manera servir de una apología para esa costumbre como un derecho cultural, pero los derechos de primera generación tienen primacía siempre porque salen de los derechos naturales. O sea, es una versión secular de los derechos naturales. Entonces, todo esto parecería un juego de semántica, pero vamos a eso. Nada. Y hay que insistir. Donde empiezan las palabras. Un sistema, una sociedad abierta, un sistema democrático requiere una ciudadanía que responsablemente pueda ejercer el voto, que responsablemente tome parte en el sistema. Y para evitar, porque uno podrá poner las herramientas de no permitir partidos antisistema, de ilegalizar la simbología de lo que fue una dictadura sanguinaria, pero al final hace falta una ciudadanía que esté envuelta en entender lo precioso que es vivir en libertad, para evitar que venga un rufián y vuelva a engatusar al pueblo y tener parámetros legales, como, de nuevo, un tribunal separado, que si ve un partido que ya un movimiento que se está dirigiendo hacia el abolir. Hay ciertos derechos, por ejemplo, que no se pueden dejar a la merced de que si cambia la Constitución. La libertad de expresión... Por eso debe haber un código de derechos y libertades aparte de la Constitución. Sí, exacto. Es un terreno que no se puede cruzar. Claro. No importa si de pronto... Ninguna ley puede violar una mayoría de un partido decide, no, vamos a... Y si hay un derecho que no está ahí, no significa que no exista. Exactamente. Que lo dice. Ahora, ellos han inventado muchos trucos, los derechos sociales, ¿no? O los deberes.
aquí, cuando hicimos esa carta de derechos, ese código de derechos y libertades, terminó en manos de una agente de la seguridad del Estado que se llamaba Odilia Collazo. Odilia Collazo se lo da a Cuesta Morúa. Cuesta Morúa hace algo absolutamente disparatado, que es que crea una carta de derechos y deberes. Primero que todo, eso es fascismo puro. Claro. Yo no creo que ningún gobierno debe codificar los deberes. Claro. Basta con que te digan lo que no puedes hacer. Que te digan además lo que tienes que hacer, claro, se la trae. Pero cuando yo revisaba eso que hizo Cuesta Morúa, con todo el respeto, ¿no? Intelectualmente muy pobre lo que habían hecho, o malintencionado por parte de él, o yo no sé de quién, porque además lo usaron contra el proyecto Varela. Resulta que los deberes anulaban los derechos cuando tú los revisabas claramente. Pero básicamente... Es que esa es la intención. Claro. Entonces cuando te empiezan a crear derechos sociales, ¿no? Yo tengo una regla que no es exacta, pero que más o menos. Nada que cueste dinero es un derecho. La libertad de expresión no cuesta dinero, la libertad de movimiento tú la tienes intrínsecamente. Ahora, derecho a una casa digna. Bueno, vamos a empezar. Claro. ¿Qué es una casa digna? Claro, claro. ¿Quién determina la dignidad de la casa? El tamaño. Eso es una aspiración. Entonces, confundir aspiraciones con derechos es una cosa complicada porque la usan los socialistas para anular los verdaderos derechos que ellos le llaman burgueses. Es que se está banalizando el concepto de derecho. Tú no puedes banalizar. O sea, si un partido quiere promover que vamos a subir el salario mínimo a tal, ok, no lo vendas como derecho, ¿eh? Lo quieres pasar y que otro gobierno lo quiere cambiar. No puede estar en un código o en una carta de derechos no o en puede, un Bill of no Rights, puede, porque no puede. es algo que tú no sabes si el gobierno puede o no. Entonces te buscan un truco que dicen de acuerdo a sus recursos. Sí, no, porque los recursos son ¿quién administra esos recursos? Y ahí es esa clara distinción de los derechos de primera generación. O sea, la libertad de expresión, la libertad de asociación son los derechos sacrosantos. Entonces no puede haber nada en el nombre de un derecho social, de un derecho cultural, de un derecho inventado que vaya a aplastar a estos otros, porque la verdadera, como tú bien mencionas, soberanía del pueblo reside en esa protección al individuo que forma parte de la sociedad. Pero la masificación de las personas es parte del proyecto totalitario, tanto comunista como fascista. Porque la masificación es la anulación del individuo. Exactamente, exacto, que ya tú no tienes identidad, tú no eres nadie, tú no existes. Entonces alguien va a decidir por ti, alguien, y todo esto se remonta a, en efecto, lo que Rousseau planteó con la voluntad general. O sea que esto es importante porque estas cosas no salen de un vacío. Marx perfeccionó ese concepto de Rousseau, pero de una manera indirecta, aunque el bruto de Díaz-Canel no lo identifica, él está expresando esa locura para racionalizar el despotismo. Entonces, lo que pasa es que el marxismo además es una superchería, porque lo que hace Marx, creyéndose que él es Newton, que descubre leyes físicas, decir que él descubrió las leyes que rigen la historia, que por lo tanto puede predecir el futuro y hacia dónde va la humanidad. Y además es una ley, es una teoría tan discriminatoria como el racismo, porque decir que hay una clase superior, que en este caso es la obrera, es tan discriminatorio como decir que hay una raza superior y que esa clase está destinada, que hay un partido vanguardia. Todo, fabricó la teoría para lo que vino. ¿Cuánto tiene de marxismo el nazismo y el fascismo? Totalmente. Por favor. Es que todos parten del socialismo y es la idea de que era, y vendiéndolo como un proyecto científico. Como diciendo, no, esto es científico. Claro, porque eso lo hemos dicho aquí 20 veces. Porque como hasta Darwin, toda explicación del mundo era literaria. Darwin es el primero que formula, qué sé yo, velocidad es igual a esto, todo lo otro, y explicó con fórmulas matemáticas el movimiento de una piedra que tú tiras hasta el de un planeta. Entonces, como la filosofía y la física en esa época eran parte de la misma disciplina, los filósofos se quedaron con el deseo de ser Darwin, claro, el Darwin de la filosofía, claro. Y crear unas leyes. Mira, no comas más bola, por favor. El marxismo es un error del intelecto grave. Marx se enamoró de la idea de la dialéctica de Hegel, de la tesis, antítesis, síntesis, pero claro, él lo viró al revés y entonces pues digo, aquí descubrí esto del Mediterráneo. Hegel le hizo mucho daño
a la literatura. Porque como tiene ese lenguaje enreverado, difícil, de oraciones una oración es invertidas, un párrafo completo, una locura. con ideas demasiado no sé cuánto, y Marx bebe de ese lenguaje que lo único que pretende es parecer más culto, es una cosa elitista. Yo hablo en un idioma que los demás no me entienden. Mira, si tú no eres capaz de expresar con claridad las ideas, que tus ideas no están claras. Vamos a pasar por ahí. Por eso, curiosamente, Karl Popper, oye, Karl Popper te lo lees y con una transparencia y ese es el verdadero Carlos. Claro, claro. Pero mira, Engels fue quien básicamente le facilitó desmenuzó el marxismo para todos los marxistas que después siguieron, porque Engels sí lo describía de una manera mucho más sencilla. Marx, a propósito, yo creo que ni él mismo verdaderamente entendía lo que estaba diciendo. El propio Engels a la hija de Marx le decía, no hay quien entienda estas notas, cuando ya se murió terminando después Capital. Sí, además Capital. se suicidaron, 2 de ellas, yo creo. Sí. Bueno. Tenían un yerno cubano. Con el yerno cubano. Sí, qué horror. La Fargue. Toda historia tiene su cubano y todo cubano tiene su historia. Marx le decía el mulato. Sí, claro, porque Marx era un racista, por favor. Sí, ¿no? Mira, te agradezco haber estado aquí. ¿Cómo no? Hay que tener fe en ese futuro. Si no tenemos fe en ese futuro, pues, y creemos que todo va a ser un desastre, pues estamos perdidos. Yo no puedo garantizar nada, porque rayo, ¿no? Pero mi instinto me dice, y la lógica, y haber estado tanto tiempo, que claro que está lleno de gente talentosa. Lo que hay que quitar es a esos idiotas del camino para que nos permitan a cada uno de nosotros, unos acá, otros allá, pues aportar lo que sabemos sobre cómo se edifica una sociedad próspera y pacífica. Antes bueno, primero que todo, hablar de nuestro amigo el rey de los jugos, que una de las cosas de tantas cosas que aquí en el exilio se han salvado es la cultura culinaria. Claro. Mira, yo nunca, ahora va gente que me va a decir, oye, yo nunca había comido chirimoya. ¿No había comido chirimoya, José Antonio? Ah, pues ya tú eres guajiro, te dejan. Yo pensé que era una calabaza. ¿Tú había comido chirimoya? También. Alain también. El único deschimorollado que hay aquí soy yo, tú. Yo pensé que era una calabaza. Ah, tú pensaste que era una calabaza. Una calabaza enana. Bueno. ¿Y ají cachucha? Tampoco, nada. ¿No conoces ají cachucha? Dale, para que... El rey de los jugos, 4410 de la 16 avenida del West de Hialeah. Y usted sabe que puede, si tiene lo mismo para clientes que para pacientes, que para fiestas, él le puede organizar todo eso con comida. Oye, la paleta de puerco hoy, ¿cómo estaba? Yo, tú sabes que quiero organizar un concurso de paleta de puerco, pero el rey de los jugos no puede participar porque va a hacer trampa, porque él es el mejor. Pero puede ser el juez. ¿Quién hace la mejor paleta de puerco? Tú sabes que hay en internet discusiones sobre eso. Todo lo que he comido del rey de los fabuloso. jugos es riquísimo. Riquísimo. Te lo digo de corazón. Le doy las gracias porque ahí nos proporciona. Podemos llevar. Si tú me invitas, que no me has invitado a tu seminario, yo le doy comida a tus participantes. Entonces sí se me llena aquello. Lo anunciamos aquí, va a haber comida del rey de los jugos. Oye, vamos a despedirnos con imágenes de Artemis II. La encuesta primero. Cuéntame ahí qué dijo la gente, Alain. ¿Debe el pueblo venezolano seguir organizando protestas? 96% cree que sí. Fíjate qué interesante, 4% solamente cree que no. Participaron 1.600 personas. Claro que sí, debe movilizarse. Integrity es la cápsula de Orión que debe caer al mar cerca de San Diego mañana. Ya está mañana de regreso. A las 5 de la tarde, 5:05. En San Diego. ¿Y por qué fueron a parar allá al otro lado? ¿No salieron de aquí, de la Florida? Sí, pero normalmente. Mira esa imagen, ¿qué te parece? Y los cráteres de la Luna. Cercanos. La cara oculta de la Luna. ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo decía Manzanero? Sí, el otro lado de la Luna. ¿En el baño? No, cuando la astronauta le dijo al marido que se iba para la Luna con 2 astronautas, iba a perder la señal del teléfono. Es un chiste de internet. Oye, como decía sobre el lado oscuro que decía Manzanero, ¿no?
Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí. Qué interesante. ¿Tú no cantas, muchacho? Sí, sí. Como Uno de los problemas de Fidel, Vamos a Fidel hacer- no cantaba ni el himno. No, prohibido en las próximas leyes uno que no sepa bailar y cantar en Cuba, ¿no? Tiene que haber alegría. Vamos a hacer un concierto un día. Oye, nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo voy a poner a madurar aquí mi chirimoya y ahora mismo hacerme una tortilla con huevos de ocas, que la oca es como un ganso grande, ¿no? Había un programa en España que se llamaba El Juego de la Oca, que lo hacía el hijo de Miliki, que nació en Cuba, por cierto. Sí, el hijo de Payaso Miliki, que nació en Cuba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba él. Oye, ya, hemos dado mucha muela hoy. Nos vemos.